Amén. Estamos de regreso una vez más. Tuvimos ahí un problemita, pero ya está bien. Nuevamente vamos a hacer una oración para comenzar este mensaje. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar aquí, nos permites compartir tu palabra. Y oramos, Señor, que tu palabra toque cada corazón, cada vida. Espíritu Santo, sé tú llevando la palabra, que tu palabra no vuelva vacía. Como dice la Escritura, sabemos que cuando es tu palabra nunca volverá vacía, que llegue a cada corazón, a cada vida, y que nos cambie, nos transforme. Pongo mi vida en tus manos, Dios, úsame para poder transmitir este mensaje adecuadamente, correctamente. Y pido por mis hermanos que están recibiendo tu palabra, que la reciban en su mente y en su corazón en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar el mensaje de este viernes. Y bueno, pues quiero compartir este mensaje. Este mensaje se titula Contentamiento y Gratitud. Es como se llama el mensaje. Y he tomado este mensaje de un libro que se llama Los Pilares del Carácter Cristiano del autor John MacArthur. Así que quiero estar compartiendo este mensaje basado en este libro, en un capítulo. Y bueno, pues tenemos que saber que la gratitud y la ingratitud son polos opuestos. Y saber que la ingratitud es una de las actitudes más horribles que el hombre puede tener, que el hombre puede poseer. Ser malagradecido es una actitud muy, muy mala, muy grave ante los ojos de Dios. Y muchas cosas, mucho pecado nace a partir de la ingratitud. Y bueno, tenemos que saber que ahorita, ¿verdad? Tenemos que hoy y cada día tenemos que estar tomando una actitud de agradecimiento y una actitud de contentamiento. Quiero que me acompañen en su Biblia al libro de Lucas, capítulo 17, en el versículo 11. Vamos a ir allá en la escritura, vamos a poner la traducción, la nueva traducción viviente aquí en la pantalla. Así que acompáñanos a leer este pasaje que está en la palabra del Señor. Y dice la escritura lo siguiente, Lucas capítulo 17, en el versículo 11. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, solamente dice uno, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Vemos un pasaje que ilustra mucho de lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad. Hoy en día lo que abunda es la falta de gratitud. Lo que se da escasamente y lo que podemos ver muy poco hoy en día es ser agradecido, tener gratitud para con Dios. Y esta parábola nos refleja, si habláramos de porcentajes, el 90% de los leprosos que fueron sanados por Jesús fue mal agradecido, y solamente el 10% de esos leprosos resultó ser agradecido. Y algo que nos dice la escritura es que era samaritano, es decir, no era judío, no era del pueblo de Dios, sino era un samaritano. Y sabemos que la palabra nos enseña que en ese tiempo había gran división entre los judíos y los samaritanos. Entonces aquí este samaritano, este hombre visto por los judíos con desprecio, como alguien inferior, fue el único que regresó y dio gracias a Dios por el milagro que había recibido. Solamente uno de 10 hombres fue el que regresó con gratitud en su corazón. Y en este tiempo podemos decir, vivimos tiempos de ingratitud, vivimos tiempos de ser malagradecidos con Dios. En esta semana
algo que llamó mucho mi atención fue una declaración que hizo el gobernador de Nueva York. Ahorita voy a leer las palabras que él dijo, pero ahorita vamos a poner una imagen. Vamos a poner una imagen donde él sale. Y quiero leer lo que él escribió. Bueno, vamos a ver la imagen. Dice, es el gobernador llamado Andrew Cuomo. Cuomo dijo lo siguiente: Dios no hizo nada. Y quiero leer lo que él en una entrevista dijo. Él dijo las siguientes palabras. El gobernador de Nueva York, sabemos que Nueva York ha sido de las ciudades con más casos de coronavirus en todo el mundo. Y bueno, Nueva York lo asociamos con muchas cosas, mucha drogadicción, mucho alcoholismo, muchas cosas, la mayor parte de ellas negativas. Y este hombre dijo lo siguiente en una entrevista: el número ha bajado porque nosotros bajamos el número. Dios no hizo eso, la fe no hizo eso, el destino no hizo eso, mucho dolor y sufrimiento lo hicieron. Entonces vemos aquí las palabras de este gobernador, de esta autoridad, de la máxima autoridad en Nueva York, y comentó esta palabra. Yo cuando lo vi me llamó la atención porque son palabras fuertes, son palabras de un hombre malagradecido, de un hombre ingrato, de un hombre que no está consciente de lo que sus palabras, o tal vez sí está muy consciente de lo que sus palabras dicen. Y él comentó estas palabras: Dios no hizo nada. Y bueno, este es el más vivo ejemplo de ingratitud. Este es el más vivo ejemplo de ser malagradecido. Y vamos a ver en esta tarde que bueno, obviamente una persona que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, es una persona malagradecida. Y ahorita lo vamos a estar viendo en esta tarde. Así que vamos a continuar el mensaje, y continuamos diciendo que cuán terrible es el pecado de la ingratitud. Cuán terrible es lo que este hombre comentó, su sentir. Este hombre está basando lo que él dice en él, en que lo hicimos. Y comenta: Dios no hizo nada, la fe no hizo nada, está haciendo a un lado a Dios. Y bueno, vamos a ver en Romanos capítulo 1 versículo 18, nos habla de la ingratitud del hombre, la ingratitud que siempre ha existido. A lo largo de la historia del hombre siempre ha habido ingratitud. Siempre ha habido muchos casos de ingratitud de diferentes personajes, de pueblos, de naciones malagradecidas. Y en la carta de Romanos nos lo describe con mucha precisión. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 versículo 18: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, y que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Dice todos, creyentes y no creyentes. Dice todos han visto la creación. Dice por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Esta es la historia de la humanidad. El hombre que no conoce a Dios nunca le dará las gracias. ¿Qué vemos en este ejemplo que yo ponía ahorita en el caso del gobernador de Nueva York? Pues un hombre que no conoce a Dios y un hombre, por lo tanto, malagradecido. Este hombre no alcanza a ver que si la ciudad fue sacudida
por esta epidemia, por esta pandemia, ¿qué hubiera sido si Dios no hubiera tenido misericordia? Yo, que tengo a Dios en mi corazón, los que tenemos a Dios en el corazón podemos decir, bueno, y le salió barato. Bueno, y Dios tuvo misericordia porque seguramente muchos estuvieron orando por Nueva York. Muchas personas en Nueva York estuvieron pidiéndole a Dios misericordia y Dios escuchó. Pero este hombre no puede entender esto ni lo puede comprender porque no conoce a Dios. Y una persona que no conoce a Dios, por consiguiente, será una persona malagradecida. Así que yo ahora podemos entender las palabras de este hombre. Pues sí, lo dijo porque no conoce a Dios y porque no tiene a Dios en su corazón. Por lo tanto, es un hombre ingrato, un hombre malagradecido. La ingratitud es un pecado que caracteriza al no regenerado y encabeza la lista de los terribles pecados que estamos viendo aquí en Romanos capítulo 1. Al final de los tiempos, la ingratitud continuará caracterizando a las personas mucho más de lo que ocurre ahora. Es decir, la ingratitud va a ser mayor cada vez más. Cada que avance más el tiempo, cada año, más personas serán más ingratas, más malagradecidas con Dios. Vamos ahora a enfocarnos en aquel que sí conoce a Dios, porque bueno, es entendible, es comprensible que el que no conoce a Dios, pues no puede agradecerle a Dios. Como dice la palabra, no conoce a Dios, no quiere adorarlo como Dios, ni darle gracias. Dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscura y les quedó en oscuridad y confusión. Comienzan a inventar ideas necias. La idea es una idea necia, decir Dios no hizo nada. Ahí esas palabras están llenas de necedad. Esas palabras están llenas de ingratitud. Esas palabras están llenas de falta de conocer a Dios. Están llenas de no tener a Dios en el corazón. Pero ahora, bueno, como el que tiene a Dios en su corazón no puede ser alguien malagradecido o ingrato. Sin embargo, a veces las situaciones, lo que nos rodea, puede ser que a veces el corazón se ha llevado hacia la ingratitud. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque un creyente siendo ingrato, siendo malagradecido, es igual a aquel que no tiene y que no conoce a Dios en su corazón. Así que vamos a avanzar en esta tarde. Quiero que me acompañen en su Biblia a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Los que pertenecen a Cristo Jesús, es decir, el creyente, el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo. Y esta es una escritura para nosotros el día de hoy. Nos dice, sean agradecidos. Dios, la palabra nos está diciendo, tienen que ser agradecidos en toda circunstancia, les guste o no les guste, lo entiendan o no lo entiendan, les afecte o no les afecte, dice la escritura, sean agradecidos, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Cuando hablábamos de la paciencia, veíamos que la paciencia y las pruebas y las luchas, Dios las permite para desarrollar paciencia. Ahora, otra virtud, otro de los pilares del carácter cristiano es la gratitud. Y es algo que Dios está desarrollando en nuestras vidas, en estos días. Y cada día de nuestra vida tenemos que ser más agradecidos y aceptar las situaciones, las circunstancias que vivimos. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús serán hombres, serán mujeres, serán jóvenes agradecidos con Dios.
Porque nos dice la palabra, sean agradecidos en toda circunstancia. Dad gracias. Significa que la gratitud del creyente debe de estar conectada con todo lo que sucede en la vida, no importa si es algo agradable o desagradable, porque ser agradecidos cuando estamos en circunstancias agradables, que nos gustan, que nos benefician, bueno, pues no se nos dificulta ser agradecido. Pero ¿qué tal cuando tenemos que mostrar gratitud, cuando las circunstancias están en contra, cuando las circunstancias nos desfavorecen? Ahí es cuando nosotros tenemos que desarrollar el carácter cristiano. Ahí es cuando nosotros tenemos que desarrollar la gratitud en nuestras vidas. Así que no importa cuál sea la situación o la prueba, siempre hay razón para dar gracias a Dios. ¿Bien? Así que tenemos que nosotros ser agradecidos con el Señor. Vamos a otra escritura que nos habla también. Esta escritura la estuvimos revisando cuando hablamos de la paciencia. Ahora la vamos a retomar en Efesios 5:18. La vamos a retomar para hablar ahora de la gratitud. Efesios capítulo 5 en el versículo 18. Dice la escritura, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Dice la Reina Valera que seamos agradecidos. Dice que tengamos gratitud a Dios, que seamos agradecidos con el Señor. Una actitud completa y congruente de alabanza y gratitud no es posible en nuestras propias fuerzas. Por eso previamente nos dice que seamos llenos del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu para ser completa y totalmente agradecidos, a pesar, repito, de que las situaciones no nos favorezcan, de que las situaciones nos sean contrarias. Cuando estamos llenos del Espíritu, aún en la peor situación, aún en el peor momento de nuestra vida, siempre podremos ser agradecidos con el Señor. Pablo también le recordó a los creyentes en Corinto, la importancia de la gratitud, y quiero que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 15. 2 de Corintios capítulo 4 en el versículo 15. Y esta escritura resume el propósito del ministerio del apóstol Pablo. 2 de Corintios capítulo 4, 15 nos dice lo siguiente: todo esto es para beneficio de ustedes. ¿A qué se refiere con todo esto? Toda situación, todo problema, toda circunstancia, todo lo que ustedes estén viviendo, dice, es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y a más personas, habrá abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria. Vamos a dejarlo aquí. Nos dice que cuando una persona conoce la gracia de Dios, es decir, cuando Dios nos bendice, como dice la palabra, con toda bendición espiritual, cuando estamos conscientes de que nosotros no merecemos nada, pero que Dios en su infinito amor ha querido bendecirnos, ha querido darnos la salvación, nos ha perdonado, entonces cuando nosotros vivimos la gracia de Dios, experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas, entonces tendremos, dice, habrá abundante acción de gracias. El que no conoce a Dios, el que no tiene a Dios en su corazón, pues no sabe qué agradecer, no está consciente de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer en su vida, por eso no agradece. Pero nosotros que conocemos, que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados, que hemos sido restaurados, que Dios nos ha bendecido abundantemente, entonces nosotros sí podemos tener abundante acción de gracias. Y dice, y Dios recibirá más y más la gloria. Es decir, entre mayor gratitud hay en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios recibe más y más la gloria. Así que son tiempos, son momentos de darle la gloria a Dios. ¿Cómo? Siendo siempre agradecidos con Él.
Así que hermanos, seamos agradecidos en todo tiempo, dice la palabra, que debemos dar gracias a Dios en todo. En todo. Y es decepcionante que aquellos que se profesan ser cristianos, que siempre están estresados, insatisfechos, deprimidos y generalmente descontentos con toda circunstancia. ¿Qué está faltando? ¿Qué está pasando en ellos? Que no hay gratitud, que no han entendido la gracia de Dios, que no están viviendo la gracia de Dios en su vida y les roba la gratitud. Eso les impide ser agradecidos con el Señor. Vamos a otra escritura, en 2 de Corintios, capítulo 9, en el versículo 8. 2 de Corintios, capítulo 9, en el versículo 8. Este es un pasaje importante hablando de la gratitud. Y ahorita estamos hablando de gratitud, ahorita vamos a estar hablando también del contentamiento, que van de la mano. Ambos van de la mano, dice la palabra de Dios así. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Versículo 11. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesites, ellos darán gracias a Dios. Versículo 12. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. ¿Bien? Es importante la gratitud en nuestras vidas, es muy importante. Y bueno, cuando leemos las cartas, vamos a ir a varias escrituras, vamos a ir a la primera, en Filipenses 4:6, pero cuando leemos las cartas de Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, él destaca constantemente el mandamiento de que los creyentes siempre deben manifestar gratitud. Vamos a verlo a lo largo de las diferentes cartas que escribió el apóstol Pablo. Filipenses 4:6 nos dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias, nos dice la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, en el versículo 6, nos dice lo siguiente. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Versículo 7. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Aquí este versículo 7 nos está diciendo varias cosas que tenemos que hacer como cristianos, a tener arraigo, un arraigo profundo, arraigarnos profundamente en Él. Dice que nos edifiquen toda la vida, toda nuestra vida que sea edificada en Él. Si nosotros nos arraigamos en el Señor, si nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo, dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Y cuando nuestra fe se fortalece en la verdad que nos enseñó el Señor, rebosarán de gratitud. Es decir, tendremos mucha gratitud. Tendremos una gratitud que se desbordará en nuestras vidas. Vamos ahí mismo en Colosenses, pero ahora en el capítulo 3, en el versículo 15. Colosenses 3, versículo 15. Nos dice la palabra: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos.
nuevamente vemos el llamado, vemos la exhortación, la invitación a ser agradecidos. Colosenses 4:1. Varias escrituras en la carta a los Colosenses, y si vemos varias veces es porque la iglesia de los Colosenses necesitaba ser más agradecido. Dice: amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Versículo 2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Cómo lo dice el versículo 2? Dice: dedíquense a la oración con una mente alerta, una mente atenta y un corazón agradecido. Es importante en la oración siempre mostrar nuestra gratitud a Dios. Es muy importante esto. Ahora vamos a ver impedimentos de la gratitud. ¿Qué me impide ser agradecido? Número 1, si hay ausencia de una actitud de gratitud, seguramente será porque en realidad no somos salvos. Si no tenemos gratitud, si nada más nos estamos quejando de todo, si nada más estamos viendo lo negativo, si nada más estamos viendo lo que no tengo y no puedo ver, y no puedo ser agradecido, entonces puede ser una señal de que en realidad no hemos sido salvos y necesitamos nacer de nuevo. Así que primer punto de los impedimentos de la gratitud es que no somos salvos. Si no me nace la gratitud, si no veo las bendiciones, si no veo el favor de Dios en mi vida, seguramente es porque no he nacido de nuevo, o tal vez no he tenido una conversión genuina, no he tenido una conversión verdadera en mi vida. Vamos al siguiente punto. El segundo punto de los impedimentos de la gratitud es tener duda tocante al poder soberano. Si yo no acepto la soberanía de Dios, seguramente no va a haber gratitud en mi vida. Como este hombre, como el gobernador de Nueva York, no reconoce a Dios como el Dios soberano, siempre tendrá ingratitud en su corazón. Si no estamos conscientes o no aceptamos la verdad de que Dios controla todas las cosas, de que Él es infinitamente sabio y que lo conoce todo, que Él verdaderamente ama a los suyos, o que genuinamente tiene en mente nuestros mejores intereses y que sinceramente quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, entonces probablemente no seamos agradecidos. Entonces, cuando no aceptamos la soberanía, cuando no aceptamos que Dios tiene el control de toda situación, eso nos va a impedir ser agradecidos. Número 3, impedimento de la gratitud: el egoísmo y la mundanalidad. Eso también son grandes obstáculos para tener una actitud de gratitud. El egoísmo jamás satisfecho con lo que Dios ha provisto. ¿Qué vimos en las palabras que yo leí al principio del gobernador de Nueva York? Pues un egoísmo. Está centrado en él. Está centrado en lo que él puede hacer. Y deja de lado completamente a Dios. ¿Por qué? Porque hay un egoísmo muy grande en lo que él dice, en lo que él habla. Si la avaricia y el materialismo nos controlan, tendremos una gran dificultad para ser agradecidos. Si le estamos dando mucha importancia al materialismo, pues solamente vamos a verlo todo en términos de qué estoy perdiendo. Si ahorita si ahorita nosotros nos ponemos muy materialistas, podemos decir, bueno, es que no estoy trabajando y no estoy ganando esto y estoy perdiendo esto, y no vemos las bendiciones que Dios nos da. Porque en toda circunstancia Dios siempre nos edifica, nos fortalece. Entonces, si nosotros estamos metidos en el materialismo, pues no vamos a tener gratitud. Mucha gente está diciendo que si este mensaje se lo compartes a cualquier persona, te va a decir: estás loco, ¿cómo puedes agradecer por esto? ¿Cómo puedes agradecer por lo que está pasando? Esto no está bien, y va a buscar un culpable. Esto es un impedimento de la gratitud: el egoísmo y la mundanidad. Vamos al siguiente punto, el número 5, un espíritu crítico. Nos convertimos en censuradores cuando pensamos que debemos controlar
todo. Comenzamos a ver las cosas negativamente y a encontrar faltas en todo lo demás, en todos los demás. Si no se controla, tal actitud se convertiría en un hábito corrosivo terrible que destruirá nuestra gratitud. Así que si nosotros tenemos un espíritu crítico, ahorita mucha gente está muy crítica, ahorita mucha gente, todos saben del tema, todos son economistas, ahorita todos son doctores, todos saben de epidemias, todos saben, es decir, ahorita hay muchos sábelo todo, como los conocemos. Ahorita hay mucha gente que te opina y que te dice, no es cierto, esto no existe, y la culpa la tiene el gobierno, y la culpa la tiene tal persona, y la culpa la tiene aquella. Ahorita la gente opina, aunque no sabe y aunque no conoce de los temas. ¿Pero por qué lo hacen? Porque tienen un espíritu crítico. Y cuando alguien tiene un espíritu crítico, no va a tener gratitud en su vida, no va a haber gratitud en su corazón. Otro de los impedimentos de la gratitud es la impaciencia, que ya estuvimos hablando de la paciencia. Cuando nos volvemos impacientes, vamos a tener un obstáculo para ser agradecidos. La impaciencia nos va a robar la gratitud. Mi siguiente punto, cuando somos espiritualmente tibios, también no podemos ser agradecidos con Dios, porque un día estamos bien, otro día estamos mal, de repente decimos, bueno, Dios tiene el control, y al otro día viene la queja, al otro día viene la ingratitud en nuestras vidas y en nuestro corazón. Así que tenemos que tener cuidado con la tibieza espiritual, porque la tibieza espiritual nos lleva a ser malagradecidos, a ser ingratos. Y otro punto para que nos impide ser agradecidos es la rebeldía. La rebeldía. Cuando hay rebeldía en nuestro corazón, nunca hay gratitud, porque el rebelde siempre está en contra de todo. El rebelde no puede ver algo bueno, todo está mal, todo está fuera de lugar, nadie tiene la razón. Entonces, cuando hay rebeldía en el corazón de una persona, no hay gratitud. La rebeldía y la gratitud no van de la mano, no caminan juntos. Así que tenemos que tener cuidado de no ser rebeldes, porque una persona rebelde es una persona malagradecida. Así que tengamos cuidado con esto. Y bueno, para poder tener gratitud, hablábamos, el mensaje se llama contentamiento y gratitud. Algo indispensable para la gratitud es el contentamiento. El contentamiento es indispensable para tener gratitud. La mejor manera como podemos mantener una actitud de gratitud es permaneciendo contentos. ¿Cuántos estamos contentos el día de hoy? ¿Cuántos han permitido que esta situación, que lo que estamos viviendo, nos robe el gozo? Porque dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo tengo gozo, yo estoy fortalecido espiritualmente. Pero cuando yo estoy de malas, estoy aburrido, estoy harto, ahí dentro de eso hay ingratitud. Dentro de todo ese sentir, de eso que nos sentimos tal vez sofocados, encerrados, estamos abriendo una puerta a la ingratitud. Y nosotros, para poder desarrollar una actitud de gratitud, necesitamos permanecer contentos. Como dice el apóstol Pablo, tener contentamiento. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 5, porque el apóstol Pablo fue un hombre que constantemente expresó su contentamiento en toda situación y en toda circunstancia. Y mira que el apóstol Pablo pasó situaciones difíciles, complicadas, a punto de morir, en el mar, ¿verdad? En cárceles, en golpizas, a punto de morir. Entonces, si alguien tiene toda la autoridad para hablarnos de contentamiento, es el apóstol Pablo. Hebreos 13:5 nos dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y esta escritura es para nosotros, hermanos, esto es para ti.
Dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Así que, hermanos, estemos contentos con lo que tenemos, con las circunstancias por las que estamos pasando, con las limitaciones que estamos teniendo. Estemos contentos, nos dice el apóstol Pablo. Le dice el apóstol Pablo al creyente, ustedes estén contentos con lo que tienen. Estén contentos en lo que está pasando. Gracias a Dios estamos como familia juntos. Gracias a Dios tenemos lo necesario, alimento, un techo, una ropa. Tenemos mucho por qué estar contentos en estos tiempos. Vamos a otro pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Ahí Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo y le habla nuevamente de estar contento, de tener contentamiento, porque el contentamiento nos llevará a la gratitud. Así que vamos a mirar lo que está en la palabra. Dice, pero la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Voy a volverlo a leer. Pero la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Nuevamente el apóstol Pablo nos habla de estar contentos con lo que tenemos. Si ahorita hay frijolitos, que estemos contentos. Si hay huevitos, estemos contentos. Si hay un guisadito, si hay diferentes alimentos, que estemos contentos, porque imagínate, esto se va a alargar y si ya desde ahorita ya estamos enojados, ya estamos murmurando, ya estamos quejándonos, ya estamos molestos, híjole, se va a hacer muy difícil la situación. Pero si nos estamos tranquilos, si estamos contentos, si tenemos contentamiento, eso nos va a llevar a gratitud, y en la gratitud Dios recibe, como veíamos hace rato, más y más la gloria. Filipenses capítulo 4 versículo 11. Filipenses 4, versículo 11. Vamos a leerlo, dice la palabra del Señor así. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Pongan atención. Nos dice el apóstol, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. ¿Cuál es el secreto de vivir en cualquier situación? Dice él, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y nos va a decir, ¿cuál es ese secreto? Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué nos está diciendo? La gratitud y el contentamiento, si regresamos al versículo 12, es ese secreto. Es eso. Dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. ¿Cuál es el secreto de vivir en cualquier situación? El contentamiento y la gratitud. Ese es el secreto. Ese es el secreto que hoy Pablo quiere que tú y yo conozcamos. ¿Cuál es el secreto de vivir, de estar bien en cualquier situación? El contentamiento y la gratitud. Ahora, algo que hay que resaltar es que Pablo escribió la carta a los filipenses estando en la cárcel. Quien está hablando, quien nos está diciendo hay que estar contentos con lo que pasa en cualquier situación, es un hombre que está en la cárcel, es un hombre que está privado de su libertad, es un hombre que está limitado en muchas cosas, y ahí es cuando él está mostrando, expresando ese contentamiento y esa gratitud. Nos dice Pablo, he aprendido a contentarme. Y eso constituye un modelo de contentamiento a imitar. Pablo usa el simple vocablo griego para contentamiento, que significa tener suficiente o ser suficiente. También se refiere a alguien que no necesita ayuda de ninguna clase. Y podremos decir, ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué Pablo está diciendo que él no le falta nada? Porque nos lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, yo teniendo a Cristo, eso es todo lo que necesito, y teniendo a Cristo yo estoy contento y estoy agradecido. Por eso nos dice, pues todo lo puedo hacer, todo lo puedo hacer, todo lo puedo soportar, todo lo puedo pasar,
por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Qué tremendas palabras de Pablo desde la cárcel, desde una prisión, desde un lugar que podemos decir, ¿por qué Pablo está diciendo que no necesita nada? Cuando necesitaba varias cosas, porque su contentamiento estaba en Cristo, porque él podía estar tranquilo, porque podía estar contento ahí desde esa prisión, detrás de esas rejas, detrás de esas cadenas, detrás de esa incomodidad, detrás de esa hambre. Él podía estar tranquilo y agradecido con Dios. Aquí Pablo no está diciendo, ¿y por qué estoy aquí yo? Si yo soy el apóstol Pablo, yo no me merezco esto, la culpa es del gobierno, la culpa es de la iglesia, la culpa es de los hermanos. Él no está diciendo nada, él simplemente está diciendo, yo he encontrado ese secreto. Es el contentamiento y la gratitud, y nos da unas palabras que todas no las sabemos de memoria. Ese versículo que es un estandarte, que es una bandera para todo creyente, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que son palabras de un hombre con gratitud, un hombre con contentamiento. Y Pablo aprendió el secreto del contentamiento. Ese secreto elude a la mayoría de las personas, pero no a nosotros como creyentes, si solo mantenemos la actitud de gratitud. Tenemos que tener la actitud de gratitud. Así que cualquiera que fuera la situación de nuestra vida, tenemos que descansar en Dios. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 nos dice lo siguiente: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Que seamos agradecidos, que tengamos gratitud en nuestra vida, gratitud en nuestro corazón. Vamos ahora al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Este versículo nos habla de una verdad que estamos viviendo hoy en día. Dice, podemos hacer nuestros planes. Seguramente todos teníamos planes. Había muchos planes de celebración, de festejos, de vacaciones, de salidas. Muchos planes había para estos días. Dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Y el Señor ha determinado que estemos en casa, tengamos contentamiento y seamos agradecidos con Él. Y versículo 19, igual de Proverbios, capítulo 19, en el versículo 21, nos dice lo siguiente. Ya estamos cerrando. Nos dice la palabra: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y eso es lo que ha pasado en estos días, en este tiempo, y que va a seguir pasando. Y tenemos que decir, tú tienes el control, Señor. Yo ya no voy a angustiar, no voy a desesperar, porque tú tienes el control, porque tú sabes, tú tienes un plan, tú tienes un propósito, y yo lo acepto. Yo lo acepto en mi corazón, voy a estar tranquilo y no voy a permitir que la ingratitud entre en mi corazón, entre en mi vida. El sentido del contentamiento que Pablo desarrolló tiene directrices importantes, notablemente su disposición y su habilidad de estar satisfecho con muy poco. Pablo estaba satisfecho con muy poco. Pablo sabía vivir por encima de las circunstancias de la vida, y Pablo sabía descansar en el poder de Dios y en su provisión. Esto es una enseñanza que nos deja Pablo. Pablo estaba satisfecho con muy poco. Hoy en día casi nadie está satisfecho, y aún los que más tienen no están satisfechos. Pero Pablo sabía estar satisfecho con muy poco. Y hablar de muy poco en realidad es mucho. Porque podríamos decir, es que no puedo hacer casi nada. Mientras esté con mi familia, mientras estemos juntos, yo estoy contento. Y yo creo que hoy podemos decir, yo tengo muchos motivos para agradecer, tengo muchas razones para estar tranquilo, para ser agradecido con Dios. Tenemos que aprender a vivir por encima de las circunstancias de la vida.
Nosotros tenemos que vivir por encima de esto que está pasando, de esto que está sucediendo, y tenemos que aprender a descansar en el poder de Dios y su provisión. Así que, hermanos, tal vez estemos, dice la palabra, si alguno está angustiado, dice, de gracias al Señor. De gracias al Señor. Así que yo creo que todos tenemos una escritura que veíamos, es que la oración va acompañada siempre de gratitud. Así que yo sé que hay necesidades, tenemos necesidades. Yo puedo decir ahorita hay una necesidad en la iglesia, pero estamos bien y estamos confiando en que Dios nos va a sacar adelante de toda situación. Y no solamente a la iglesia, sino a cada familia que está pasando por una dificultad, por una limitación. Tenemos mucho que agradecerle a Dios. Que el simple hecho de cada día estar abriendo nuestros ojos, y es un motivo para darle gracias a Dios, el que podamos respirar, el que podamos mover nuestras manos, el que tengamos un alimento en nuestra mesa, el que tengamos nuestra casa, el que tengamos nuestra ropa, el que tengamos calzado. Hay muchos motivos para ser agradecidos. Así que ¿qué debemos de tener? Contentamiento y gratitud. Recordamos tener contentamiento y gratitud. Así se ha titulado este mensaje, y es algo que Dios quiere que desarrollemos. Ahorita vamos a estar desarrollando mucho carácter. Estos días, estos meses van a ser de desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ya hemos hablado de la paciencia, hoy estamos hablando del contentamiento y de la gratitud, y muchas más virtudes el Señor quiere que desarrollemos en nuestras vidas.